a empezar con el último apartado de la genealogía de la moral, sobre qué significan los ideales ascéticos. Bueno, en este último apartado, Nietzsche va a ir ya cerrando las ideas con las que había iniciado a partir sobre lo bueno, lo malo, cómo estos conceptos inicialmente, decíamos, tienen una carga que funciona para hacer una segmentación o división, principalmente de carácter social o estamental. Se irán modificando con el tiempo estos conceptos a partir, nos decía el propio Nietzsche, de la confrontación entre estos dos grandes grupos estamentales, los sacerdotes y la clase guerrera, lo que denominó el resentimiento, la moral del resentimiento, va a ir ganando terreno y va a ir imponiendo sus propios ideales, sus propios valores, y dentro de estos ideales, dentro de estos valores, la ascesis, la idea de permanecer en una cierta idea de estado de asepsia con respecto a todo lo que tiene que ver con la vida, con el cuerpo, con la sensibilidad. Bueno, esos elementos habrá que irlos eliminando. Ahora, Nietzsche señala que esta posibilidad de la aparición de lo que va a denominar el sacerdote asceta, dice, va a tomar tiempo, no es algo que se logre de forma inmediata, sino que va a tomar tiempo, y va a tomar tiempo el hecho de que además se imponga y se vuelva como el dirigente, como aquel que conduce a los grupos humanos o al grupo de una determinada sociedad, de un determinado grupo. Y esta posibilidad de convertirse en un medio de control y en ese sentido poder ejercer además dominio sobre el resto de la población, sobre el resto de esta visión un poco, dirá, de rebaño, involucra que, decíamos, toda esa voluntad de poder se revierte contra el propio sujeto, como en la moral de esta idea del sacerdote asceta, dice, no enfrenta el mundo, no enfrenta al otro, tiene que generar la violencia contra sí mismo, y esta violencia contra sí mismo va a involucrar, por supuesto, la pretensión no solo de dominar los propios sentidos, sino todo aquello que genere una cierta idea de agrado, de satisfacción, de placer, en tanto que es la única vía para acceder, por un lado, a una idea de verdad y por otro a la idea de trascendencia. Obviamente estos dos axiomas de la visión ascética, la idea de la verdad y la idea de trascendencia, son dos axiomas que Nietzsche, por supuesto, va a echar al suelo, va a echar abajo. Y esta idea de acceso a la verdad vía la ascesis la señala, por supuesto, no solo en el sacerdote asceta, sino también dentro de la propia tradición filosófica. Y, por supuesto, Platón será uno de los primeros, digamos, uno de los primeros filósofos a quien va a dirigir, digamos, sus baterías, su propia atención. En tanto que Platón, por supuesto, y aquí diríamos, todos los pensadores de tradición racionalista parten de la idea de que la razón es el medio para acceder a un plano superior en donde descansa, por supuesto, una idea de verdad. Y esta posibilidad de poner en ejercicio una razón que tiene un acceso único y privilegiado hacia la verdad, involucra al mismo tiempo dominio sobre el cuerpo. El cuerpo, curiosamente, para esta visión racionalista, el cuerpo estorba, el cuerpo entorpece, el cuerpo se vuelve o es de hecho un cierto lastre en ese proceso del conocimiento y de la ascensión hacia el conocimiento, hacia la verdad.
De ahí que entonces este trabajo de ascesis, decíamos, involucra dominio, control sobre pulsiones, deseos, Goce. el goce, por supuesto. Y esta idea la vamos a encontrar a lo largo de la propia tradición del pensamiento filosófico, digamos, ese otro puente que podemos establecer de Platón hacia, digamos, la modernidad, va a ser, por supuesto, también ahí el propio Descartes, y otro puente, digamos, ya mucho más contemporáneo, sin lugar a dudas, será también el propio Emmanuel Kant. Y ahí el propio Nietzsche recupera una de las definiciones sobre la idea de lo bello en Kant, claro, para hacer, por supuesto, una crítica. La idea de lo bello como aquello que agrada, dice, de forma desinteresada, aquello que agrada desinteresadamente. Y para Nietzsche, por supuesto, que esto no es posible, en tanto que voluntad, deseo, pasión, dice, se involucran en esa relación con el objeto bello o con el objeto del arte, y en ese sentido, dice, no puede ser desinteresada. Incluso no puede ser desinteresado no solo el arte y la contemplación de la belleza, sino incluso el propio proceso de conocimiento. Pretender conocer de forma desinteresada para Nietzsche también es un completo absurdo, en tanto que todo nuestro cuerpo participa dentro del propio proceso de conocimiento. Y estos elementos que mencionábamos entonces en Kant están en relación con la idea, decíamos, de eliminar o de poner fuera dentro de lo posible estos elementos sensibles que entorpecerían el propio proceso de conocimiento, en tanto que lo subjetivo digamos, se inmiscuiría dentro del acto de la contemplación y de la afirmación de lo bello, así como de la afirmación de la verdad o del conocimiento. Si esos elementos entonces de carácter subjetivo se introducen, la idea de lo bello y la idea de la verdad perderían valor. De ahí que entonces se pretenda ponerlos, al menos restringir su propia participación. Sí, ya ahí podríamos ver el reverso del método científico, que no para de ser un discurso de cómo regular la subjetividad. O sea, toda la producción de un discurso sobre un método científico es un proyecto de cómo la subjetividad se puede cancelar, se puede controlar, se puede, digamos, dosificar de tal forma que no participe del conocimiento. Exactamente. Ahí, hablando de esta idea de ciencia y de conocimiento, en el desarrollo dentro de los denominados métodos científicos, una de las pretensiones es, por supuesto, como bien señalaba Javier, la idea de eliminar o de poner fuera, o al menos establecer ciertos límites de la participación de lo subjetivo, en tanto que lo subjetivo es lo opuesto a la objetividad, y la ciencia debe de tener al menos la pretensión de acceso a la objetividad. De ahí que entonces todo este desprecio hacia, si lo pensamos un poco metodológicamente, diríamos todo lo que tiene que ver con métodos cualitativos. Una de sus limitaciones o una de las críticas que se le suele hacer desde esa visión objetivista es que en tanto que sus resultados no pueden ser universalizables y por lo tanto no son necesarios, que serían dos principios de la idea de ciencia, por ejemplo en Kant, universalidad y necesidad, decíamos, en tanto que esos elementos no participan del propio método cualitativo, entonces sería un poco acientífico, o al menos estaría digamos, en los inicios, una protometodología, una idea de protociencia. Repito, en tanto que esos dos elementos, universalidad y necesidad, no participan dentro del ejercicio de esa idea de método. Así también, digamos, aquí podríamos decir, se establece una crítica con estas otras disciplinas científicas que no pueden reproducir entonces, se supone, esa idea de método. Y esa idea de método alcanza, digamos, a disciplinas, por supuesto, un tanto a la propia sociología
o a las ciencias sociales en general, por supuesto, a la propia psicología, y así también, por supuesto, diríamos a las propias humanidades. Sin embargo, Nietzsche señalará ya hacia el final del propio texto, hablando de cómo poder generar un ideal distinto al ascético, dirá: la ciencia, aunque pretende decirnos que el ideal ascético no se inmiscuye dentro de su propio proceso, en tanto que hay ciertos elementos de carácter ateo, porque la ciencia, en tanto que genera una explicación de los sucesos desde el hombre mismo o desde la ciencia misma y no desde alguien distinto a ella, diría, en ese sentido pareciera, dice Nietzsche, que se quiere poner fuera de la visión ascética y de la idea, por supuesto, dice, de un acceso a la verdad única. Sin embargo, si la ciencia sostiene que ella es el medio para acceder a la verdad, dice Nietzsche, en el fondo sigue haciendo metafísica. Repito, dice, si la ciencia y por supuesto esta idea de método materialista o método positivista, método vía la idea de lo cuantitativo, si esta idea de ciencia con este proceso metodológico pretende sostener, o de hecho sostiene, que tiene un acceso privilegiado al conocimiento, entonces, dice Nietzsche, eso implica que en el fondo sigue habiendo una verdad, y si anteriormente se pretendía acceder vía la filosofía y vía esa razón que tenía acceso único, dice ahora, y si ahora lo que se nos viene a decir es que es la ciencia, y esta idea de ciencia experimental es ahora la que tiene esa vía de acceso, dice, entonces sigue pensando en sentido ascético, porque pretende decirnos que entonces hay una verdad y ella tiene el acceso privilegiado, que repito, entonces anteriormente tenía el sacerdote asceta o el filósofo, Platón, digamos su mejor ejemplo, o el propio racionalismo, pero digamos ahora se ha trasladado a la idea entonces de ciencia experimental. Si esta idea de ciencia, repito, experimental, parte de la idea o de la premisa que existe como tal esa verdad y que ella posee ese privilegio de acceso, entonces seguimos, dice, sigue funcionando el ideal ascético, acceso a la verdad. Para Nietzsche, por supuesto, esto se vuelve insostenible. Lo que tenemos es, como habíamos mencionado en nuestra primera, digamos, reunión, era la idea de interpretación. Y en ese sentido, dice Nietzsche, es lo que tenemos. Ni siquiera, dirá Nietzsche, una idea de ciencia que solo se vuelva descriptiva, en el fondo, quedarse solo en la descripción sigue siendo, dice Nietzsche, nihilismo, porque renuncia o hay cobardía para generar una afirmación. Sin embargo, desde la interpretación generamos la afirmación sin partir o sin pretender sostener acceso privilegiado y por lo tanto acceso único a una idea de verdad. Esto implica, decíamos también en sesiones anteriores, digamos un desfondamiento para todo este pensamiento cientificista y racionalista, el cual rehúye a la idea, por supuesto, de que todo se vuelva interpretación. Y para rehuir a la idea y a los alcances de que todo se vuelve interpretación, tiene que generar la idea de axiomas o principios y con ello métodos que entonces tengan un acceso, decíamos, privilegiado. Sin embargo, ese acceso privilegiado entonces es inexistente. Y como acceso privilegiado le sigue asustando la idea entonces de falta de principio único sobre las cosas y sobre la naturaleza. Por supuesto, Nietzsche, en tanto que ateo, ese principio último, Dios, no está ahí. Como principio de la naturaleza o de la totalidad de la physis, no hay
principio alguno. Y en tanto que no hay principio alguno, entonces tenemos solo interpretación. Renunciar a la interpretación entonces implicaría su opuesto. Hay un principio único y debemos de poder acceder a él. Y por supuesto, además, el agregado de ese acceso privilegiado descansa en la ciencia y en particular en la ciencia experimental, entonces cancelación, digamos, de la angustia hacia esa nada como principio último y por supuesto un poco tratar de rehuir a ese desamparo en el que entonces el sujeto se encontraría. Repito, en tanto que no habría principio último como fundamento de la naturaleza, como fundamento del todo. Esto implica también que entonces el propio sujeto, vía la interpretación, debe de generar orden en su propio momento y en su propia historia. Si no hay un principio único que organice, digamos, el ejercicio de la vida y el movimiento dentro de la vida, entonces le corresponde al propio sujeto. No es que este desamparo y esta angustia existencial involucre, digamos, que el sujeto tenga que desmoronarse, sino que tenga que hacer ejercicio de su propia libertad para construir una idea, digamos, de trayecto, de movimiento, construya una idea de mundo que responda a sus propias, aquí sí, digamos, a sus propias necesidades. De lo contrario, de nuevo, estaríamos dejando esa idea de construcción del mundo a un principio que no descansa en él, pero que organiza la totalidad de las cosas, y que organiza en ese sentido la idea de la vida. Ahora, esta ascesis, por supuesto, también está unida con la idea de la culpa, con la idea del pecado, con la idea de ese sentimiento, también nos dirá el sentimiento de culpa. Y para Nietzsche, estos conceptos, pecado, culpa, remordimiento, por supuesto, son conceptos, dirá, que ha utilizado esta idea del propio sacerdote asceta para ejercer el control sobre el rebaño, como también lo dirá el propio Nietzsche. Es decir, el poder ejercer el control sobre el sujeto descansa en atribuirle a su propio comportamiento, a sus propias acciones, la idea de culpa, remordimiento, lo que le permite entonces a esta idea de la asceta ejercer control o alienación sobre el propio sujeto. Una idea de permanente, digamos, control ahora ideológico vía el uso no solo de la religión en su momento, sino la recuperación de esta idea de la culpa o esta idea de la pecaminosidad trasladada, por ejemplo, ahora está un poco, diríamos, hacia una cierta idea de psicología que señala al propio sujeto como aquel que genera su propia imposibilidad, o el sujeto mismo que se vuelve aquel que interrumpe su propio proceso de vida y de movimiento. Digamos, aquí tendríamos solo un proceso de falsa, diría yo, de falsa secularización, en tanto que esa idea de ciencia recupera por otras vías, recupera haciendo un cierto giro esos elementos de carácter un tanto religioso o trascendental, digamos, en la idea del antiguo sacerdote. ¿A qué me refiero con esto? Decíamos, si en la idea del sacerdote asceta predominaba la idea de acceder a una mejor vida que no estaba en este aquí y en el ahora, vía el control de los propios deseos, vía el control del propio cuerpo, vía el control de la propia voluntad de la vida, y mediante este control se podía o se pretendía acceder aún más allá, decíamos, bueno, la idea de ciencia, en un falso proceso de secularización, hemos dicho en otras ocasiones que recupera la idea de la posibilidad del mejoramiento del mundo ahora vía,
vía la política y vía, por supuesto, esta idea de ciencia que mejora nuestras condiciones de vida, que mejora nuestras condiciones materiales de vida. En tanto que el propio sujeto ahora, entonces, se encontrará en un espacio cada vez, digamos, más agradable, más grato, solo tendría que esperar, digamos, ese momento para que esa satisfacción de esa promesa incumplida la encontremos, digamos, en el aquí y en el ahora. Bueno, esa idea de ciencia, en el fondo, estaría recuperando esos principios, decíamos, de la vida ascética, una idea de paz, de orden, de gratuidad, de la propia satisfacción y de la propia felicidad, que serían como el momento de detención del propio desarrollo de la vida. En tanto que hemos accedido, o se pretende entonces acceder a esa idea de bienestar, pues una vez que se accede a esa idea de vida satisfactoria, vida que encuentra en la gratuidad de la producción de bienes su propia satisfacción, diríamos, bueno, pues ya no habría ningún otro lugar al cual moverse o al cual acceder. Esta visión de, digamos, de un cierto paraíso terrenal, ¿no? Ahora, para Nietzsche, por supuesto que toda esta carga metafísica que se transfiere a la propia idea de ciencia genera en el sujeto y genera, digamos, para nuestra época, lo que va a denominar una visión nihilista de la vida. Y esta idea de la vida nihilista involucraría que el propio sujeto, el propio ser humano, no está generando verdaderas formas, digamos, de transformación de sí mismo, no está generando verdaderas formas de posibilitar un cambio en la forma de interacción, y vía estas ideas de un cierto, digamos, aquí diría yo, un uso un poco tramposo de comunitarismo o de ayuda al otro, se estarían utilizando como cierta forma de adormecer el proceso de crítica y el proceso de cambio de las cosas. Bueno, si tenemos un sistema que genera productos en número más que suficiente para dar plena satisfacción a las necesidades, bueno, acerquemos parte de esos productos, parte de esos bienes a aquellos que quedan fuera del propio proceso, digamos, de mejoramiento material de la vida. Entonces dice, esta idea de auxilio benevolente, de auxilio un tanto basado en la gratuidad, en el fondo no permite un verdadero cambio, porque entonces pareciera que al final del día todos van a poder acceder a ese mejoramiento material de su propia vida. Solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión de que, bueno, esta idea de buen corazón se extienda un poco más, pero no habría por qué mejorar o cambiar o pensar en generar otras formas de relación y de interacción. Entonces, esa idea o estas ideas puestas en ejercicio en realidad solo ocultarían, solo empañarían la posibilidad, decíamos, de generar una crítica mucho más férrea y, digamos, de mayor penetración sobre el proceso, digamos, de producción, sobre el proceso de interacción de los propios sujetos. Ya les llegarán esos bienes, ya les llegará trabajo, el trabajo va a ser el medio para que ellos salgan, aunque es un trabajo que tiene, digamos, sueldos miserables, es un trabajo que sigue explotando a la propia naturaleza y en ese sentido, digamos, generando pues ya para nosotros problemas, digamos, de carácter ecológico, climatológico. Entonces, mientras esta idea de trabajo y de producción sigan manteniéndose, en el fondo, entonces nada cambia. En el fondo, repito, nada se modifica. Recuperar en ese sentido a Nietzsche desde el punto de vista político tiene, digamos, es complicado en tanto que es bastante duro y bastante crítico con la propia idea de democracia, y por supuesto la democracia es el modelo privilegiado de la política en nuestra época.
O podríamos preguntar también, bueno, ¿qué idea de democracia? Si la democracia que en la actualidad tenemos, y en particular hablando de México, es una democracia que no tiene mecanismos para una mayor participación, donde el mayor, digamos, sigue la pobreza, pues es el número más alto en cuanto a nuestro momento histórico, el número de la población total, digamos, más del 50%, el 60%, cerca del 60%, se supone vive en pobreza, y además hay una nueva categoría que es pobreza extrema, ¿no? Ya no solo es pobre, sino ya el pobre dentro de la división social quizá pueda sentirse contento, en tanto que ahora hay un sujeto por debajo de él, ¿no? Pobreza extrema. Entonces, esa idea de democracia, por supuesto, ¿quién puede pretender, digamos, salvarla? Si, repito, mantiene un número muy alto de pobres y además genera divisiones dentro de la propia pobreza. Entonces Nietzsche, en ese sentido, es bastante duro y bastante crítico con la idea de democracia. Principios como igualdad, pero una igualdad que solo se utiliza para encubrir formas de explotación, formas de acumulación de riqueza vía la donación o cierta idea de préstamo por parte del Estado para generar monopolios, pues esa idea de igualdad entonces solo tiene una función de máscara o de pared que no permite, digamos, generar una verdadera crítica sobre el funcionamiento de las cosas. Entonces, estos conceptos, que repito, se suelen utilizar en la democracia, pero utilizados del modo como lo estamos viendo, entonces no puede ser una idea de democracia defendible. Entonces, ¿cómo defender una de dos? O una democracia que realmente genere beneficios y en donde se reduzca sinceramente, digamos, ese número de sujetos explotados, esas divisiones hacia abajo, ¿no? Pobres, pobreza extrema, y al rato será extrema, extrema y más que extrema. Entonces, ¿cómo generar una forma de vida política que elimine esas divisiones, repito, hacia abajo, y donde estos conceptos no se vuelvan conceptos que encubran formas de explotación? Por eso Nietzsche, digamos, es bastante duro contra esta idea de igualdad. Todos iguales, pero resulta que no cualquiera de la mesa puede ir, digamos, a la casa del presidente a tocar la puerta para exponerle una problemática. Ese derecho de picaporte solo lo tienen determinados grupos de poder económico. Entonces, ¿dónde está esa igualdad? Si no todo sujeto tiene ese derecho de picaporte, ese derecho de pedir audiencia. Entonces, ¿todos somos iguales? Bueno, pues en la práctica no. Y en la práctica la diferencia se basa entonces en el poder económico. En tanto que ese poder económico implica que solo esos grandes capitales tienen acceso de picaporte y por lo tanto de poder proponer, de poder presentar sus ideas, mientras que el resto no tenemos esa posibilidad. Entonces, estos conceptos suelen encubrir estas formas pues, de división social, de división basada en lo económico y que permiten al mismo tiempo reproducir solo para determinados grupos un crecimiento económico. De ahí que entonces decía Nietzsche, por un lado es bastante duro y crítico con la democracia, pero por supuesto también hay que entender no democracia en un sentido abstracto, sino esta democracia, o al menos en particular, esta idea de democracia con la que estamos funcionando, con la democracia que nos estamos moviendo. ¿Dudas, preguntas aquí? ¿No? Ahora, Nietzsche también, por supuesto, en esta recuperación, decíamos, recuperación y por supuesto crítica de los conceptos de culpa y de resentimiento, de pecado. Ya cuando hablábamos con Dani sobre el propio psicoanálisis,
Aquí también es donde podemos vincularlo, por supuesto, con el propio psicoanálisis, en tanto que el psicoanálisis, si bien vía esta introspección debe de cuidar o debe de evitar recuperar el elemento de resentimiento, el elemento de remordimiento y por lo tanto de culpa en el propio sujeto. Porque esta idea de culpa que se suele entonces ubicar en el propio sujeto, pasa por alto la idea de cómo, en tanto que sujetos sociales, en estas interacciones, nuestra forma de vida se ve afectada por los otros y se ve afectada por el medio en donde estamos viviendo. Es decir, nuestro propio contexto histórico, nuestro propio contexto social, es también mi propio referente para poder actuar, y no solo para actuar, sino, digamos, los conflictos o las penalidades que tenga son producto del medio donde me encuentro. Entonces, cuando se pretende ubicar la culpa en el sujeto, pareciera que entonces el medio no tiene ningún tipo de influencia en la generación de ese problema. Eso genera lo que suelo denominar una ciencia o una disciplina conservadora. ¿Conservadora por qué? Porque en tanto que no se hace crítica sobre cómo el medio gatilla en el sujeto también los conflictos, entonces no hay nada del medio que modificar. Si tu problema radica en ti y solo se origina, digamos, en tu propio interior, vía la idea de tu pasado o vía la idea de algún órgano, algún elemento de carácter biológico, pues no tendríamos por qué modificar el entorno, no tendríamos por qué hacer una crítica al propio entorno. Simplemente trabajo contigo, trabajamos con ese sujeto culpabilizado, con ese sujeto en quien descansa, digamos, el problema, pero no tendríamos por qué modificar o intervenir el tipo de interacción y el tipo, digamos, de sociedad en la que estamos. Ahí es donde prevalece esta visión conservadora sobre la ciencia y en particular, podríamos decir, de la psicología o al menos de cierta idea de psicología. El problema radica en el sujeto, ya sea su pasado o la idea de algún órgano que tendríamos que intervenir. Entonces, esta idea, estos conceptos que va vinculando el propio Nietzsche, culpa, resentimiento, con la idea de la ascesis, son los que tendríamos que eliminar y dejar de lado. Esta liberación del sujeto tampoco implica una idea de todo se vale en tanto que somos sujetos sociales. Por eso la crítica de Nietzsche tiene que ver con esta idea de abandonar una idea de verdad que recupera, decíamos, la propia ciencia. Si no hay una verdad última que sirva de sostén para el ejercicio, digamos, para el ejercicio de la propia vida y para el ejercicio del conocimiento, ¿hacia dónde movernos? Y eso es algo que entonces tendría que asumir no solo, digamos, cada uno de nosotros, sino también como sujetos sociales, algo que tendríamos que estar discutiendo. Pero si al final del día, desde la visión metafísica, sigue habiendo un telón de fondo, sigue habiendo, digamos, un punto hacia el cual conducirnos, entonces solo hay que, digamos, generar digamos, encontrar ese punto en el horizonte y pareciera solo entonces conducirnos hacia él. Pero repito, si ese punto no está, en tanto que es una visión metafísica y aquí es una construcción que se le ha impuesto al propio sujeto, si no hay un punto fijo, entonces ¿hacia dónde moverse? Construcción del propio sujeto. Asumir plena responsabilidad sobre su propia vida. Asumir plena responsabilidad sobre el ejercicio de su libertad. Eso es lo que hemos mencionado en otras ocasiones como una idea de historia abierta. No hay fundamento último, no hay
En ese sentido, el sujeto ni viene de algún lugar en particular, ni se dirige a algún lugar en particular. Dios no está al inicio y Dios no está al final. De ahí, digamos, lo abrumador, digamos, de la propia afirmación de Nietzsche, y que recuperarán, por supuesto, existencialistas y en particular los denominados existencialistas ateos, Camus, Sartre. Nada hay al inicio, nada hay al final. ¿Hacia dónde conducirse entonces? No solo como individuo, sino como sociedad. Eso involucraría una constante y una permanente discusión sobre esa idea de rumbo, sobre esa idea de trayecto. La clausura, por lo tanto, la clausura de esta discusión, la clausura o la interrupción de la posibilidad de ir construyendo esa idea de horizonte, involucraría entonces la imposición de formas de vida o de controles políticos. Por eso, por ejemplo, aquí para Camus tiene ciertas dudas sobre ciertas propuestas políticas que pretenden ofertarse como la única forma posible de vida social. Todas estas formas, vía el propio capitalismo, el mañana va a ser mejor, el mañana, digamos, vamos a solucionar los problemas que hoy tenemos y simplemente se trata de aceitar esta idea de la máquina o del dispositivo, se trata solo de pulir algunos problemas que pudieran aparecer en nuestra sociedad. Esta idea que clausura entonces la posibilidad de poder siempre estar generando un nuevo rumbo, una cierta idea de horizonte, tiene la pretensión entonces de clausurar y de ponerse como límite, como punto límite en el propio movimiento. Y cuando una propuesta política en este sentido se propone como punto límite, entonces ya estamos en un serio problema. Todos los denominados totalitarismos de mediados del siglo pasado eran la forma última de organización social. Y obviamente, bueno, fueron brutales en el trato con el otro, y más con ese otro si era un otro crítico. Pretender romper con esas visiones totalizantes costó muchísimo, y en ese sentido hay que estar, digamos, en alerta constante y permanente sobre la idea de un mañana que se ofrece, decíamos, prácticamente como el paraíso en la tierra. Esos términos, como mencionábamos, la idea de auxilio o de un comunitarismo, una idea de igualdad, suelen ocultar, digamos, acciones que van en todo lo contrario. De ahí la importancia, digamos, de la permanente crítica sobre estas visiones, sobre estos conceptos y sobre estas propuestas que, repito, ocultan formas de control y de dominio. Por eso Nietzsche inicia su propio texto de la genealogía de la moral con la revisión de los conceptos de lo bueno y de lo malo. Veamos qué se oculta o qué están ocultando estos conceptos. Eso obliga, digamos, a mantenernos en una crítica constante sobre, decíamos, estas visiones, esta terminología bonachona que oculta, decíamos entonces, formas de control y de dominio. La duda sería el mejor remedio para mantenerse siempre en un estado de alerta. Otro elemento aquí importante para Nietzsche es que nuestra idea de época moderna
genera formas de adormecimiento, y dentro de esas formas de adormecimiento, una de las que mencionará curiosamente será la idea del trabajo. Y aquí lo empato con el propio concepto de Marx de trabajo alienado, o la idea de alienación, el trabajo como una forma de alienación, como una forma de adormecimiento, y una forma de adormecimiento en donde el propio sujeto, más que pensar en otras formas de integración, en otras formas de relación dentro de su propia sociedad, cuando partimos de la idea de que solo con el trabajo encontraremos una satisfacción para el día de mañana, repito, cuando solo vi el propio trabajo y no involucramos estos otros elementos, elementos de carácter político, elementos de carácter social de integración, entonces el propio sujeto ya queda un tanto adormecido. Un ejemplo, dadas las fechas en las que estamos, dentro de poco tiempo vienen estas famosas vacaciones, ¿no? Vacaciones de Semana Santa. Y dice uno, bueno, ya vienen vacaciones, voy a ir a divertirme, voy a salir, y para eso, bueno, tengo que trabajar, generar ese recurso que me permita, en fin, digamos, llegada esa semana, salir a divertirme. Sin embargo, cosas suceden en el trayecto, el auto no funcionó, esa quincena que estaba esperando, algo sucedió y se dieron recortes, se enferma uno, se enferma alguien que nos iba a acompañar. Entonces dice aquí el propio Freud, hacemos un desplazamiento. Bueno, estas vacaciones que esperaba divertirme no se pudo, pero las que vienen, esperamos, ¿no? Ya llegarán las siguientes, y algo sucede, y bueno, y las siguientes, y las siguientes. Pero solo, digamos, solo el sujeto pretende encontrar esa satisfacción producto del trabajo, no de otras formas de integración, no de otras formas de organizarse políticamente, sino la propia, digamos, la satisfacción a la que pueda acceder solo se la puede dar el trabajo, no otra cosa. Y como no se la puede dar otra cosa, o al menos esa es la idea, digamos, en la que predomina, un tanto alienado, va a redoblar esfuerzos en el propio trabajo. No hay otra forma, digamos, de encontrar esa satisfacción. Solo vi el trabajo. Entonces, ok, voy a trabajar más, y voy a trabajar más, y voy a trabajar más. Y el trabajo entonces genera ese adormecimiento para el funcionamiento, decíamos, de lo político, y para el funcionamiento de la idea misma, digamos, de la economía, del propio trabajo. Solo te vas a liberar, solo vas a estar bien si trabajas. No si haces algo distinto, no si propones otra forma de trabajo mismo. Entonces, entra ahí, si recuerdan un poco esta imagen de tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Ajustando tuercas, ¿no? Ese sentido solo, del trabajo capitalista, exactamente, de explotación del trabajo, ¿no? Donde, digamos, toda su atención queda absorbida por ese proceso mismo, por ese proceso de producción. No le permite ver, digamos, ese funcionamiento y cómo está siendo explotado, cómo está siendo alienado, cómo le están robando, digamos, su propia capacidad crítica y su propia capacidad de generar otras formas de intervenir, digamos, dentro del propio proceso económico. Esta idea entonces de que mañana accederé a una gratificación, a un momento de satisfacción, pero que se ve frustrado y, decíamos, lo desplazamos, bueno, el día de mañana, y el día de mañana, y el día de mañana, entonces el propio sujeto ahí, digamos, no se está integrando de una forma crítica dentro de su propio momento y dentro de su propio contexto. Y ahí decir que no solo se cancelan las otras formas de producir la materia, ¿no? Sino que tiene que ser de una forma, en el estilo de Chaplin, ¿no? De un engrane que ya está, como una adaptación a lo dado, ¿no? O sea, tú no puedes trabajar o no puedes producir más formas, ¿no? Y
en un segundo término, no se te ocurra estar en el ocio. Claro. Ahí. O sea, no nada más es que trabajes de una sola forma y no puedas inventar más cosas, sino que no dejes de trabajar, porque eso es todavía peor, ¿no? Estar como, digamos, sentado en el sillón viendo el cielo, pues, o sea, eso estás ocioso, ¿no? O sea, no estás trabajando, ¿no? Entonces ahí viene el sentido de la recreación, el ocio, la fiesta, Dionisio, y toda esta parte en donde el ocio es fundamental para recrear, para poder inventar esas nuevas formas. Entonces, si todo el tiempo estás en la maquinaria de la producción, ya no hay otro tiempo para poder reflexionar esa práctica cotidiana que te está esclavizando, ¿no? Entonces hay toda una tiranización del sujeto que no usa traje, que no produce capital, y entonces es visto como desviado social, ¿no? Esta idea de liberación que mencionábamos, vía el trabajo, sí, vienen las vacaciones y me voy a liberar del trabajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, ya acumulé un par de pesos en ese trabajo y me voy a liberar el fin de semana. Pero concluido ese fin de semana, bueno, tengo que reiniciar y ya vendrán las siguientes vacaciones y ahí me liberaré. Esta idea de liberación del trabajo como forma, y bueno, y esta idea de trabajo, por supuesto, esta idea del trabajo que nos extrae la propia plusvalía, pensar que nos liberamos porque viene el fin de semana, porque vienen las vacaciones, es en realidad la mejor forma de mantenerse en ese sistema. El fin de semana realmente me liberaré de ese trabajo, realmente me divertiré y estaré feliz. Porque mi trabajo no me da diversión, no me da felicidad, no me recrea mi singularidad, ni mucho menos, y nada más el domingo, pero también el domingo está encuadrado, o el día de descanso tal, bajo una idea de descanso. O sea, que tiene que ver con cierto consumo. Claro, o sea, sigues exactamente, pues, exactamente. O sea, no es que un día pares, realmente, ¿no? Porque la idea aquí es, digamos, ¿y qué vas a hacer supuestamente para liberarte? Ah, bueno, ya vi las ofertas que están ahora en la farmacia, peor, en Despegar.com, en fin, entonces, ojalá, en la farmacia, o sea, ¿cuál va a ser la cosa para que te cures de la explotación de la semana? Entonces, sigue en ese sentido su propio proceso de liberación, pasa por lo que el propio sistema te ofrece como forma de liberación. Ir a, no sé, ese lugar de diversión hacia las afueras de la ciudad. El Six Flags. Six Flags. Reino Aventura. Reino Aventura. Entonces, Reino Aventura. La liberación del propio trabajo pasa por las formas que el propio sistema te ofrece para liberar. No, o ir al centro comercial. O sea, esa es como la más general. Claro, pues, claro, ¿no? también, por supuesto. Ir a caminar, ¿no? O ir ahí, o ver la televisión. O sea, finalmente no hay posibilidad de que el sujeto pueda recrear formas, digamos, más adecuadas a una forma de su deseo, reflexiva, ¿no? Exactamente, digamos, ahí, por eso Nietzsche va a recuperar al arte, curiosamente, a diferencia de la ciencia como posibilidad de liberación y de generar valores distintos a esta visión metafísica que mencionábamos, a esta idea de verdad. Nietzsche va a recuperar, repito, al propio arte, aunque reconoce también, digamos, ciertos cuidados que debe de tener, porque también mencionará, puede ser muy rápidamente capturado, y en ese sentido no cumplir con esta función de liberación. Pero repito, más que colocar la posibilidad de generar nuevos valores para romper con esta visión ascética de la vida, es decir, acceder a una idea de verdad o a una aparente trascendencia, utilizará más que a la ciencia, al arte mismo. ¿Qué idea de arte? ¿Cómo producir ese arte? ¿Cómo acceder a ese arte? Sí, y haciendo Nietzsche marxismo, ¿no? Porque todos hacen freudomarxismo, ya que estamos haciendo Nietzsche marxismo,
diríamos que sería no solo el arte el fin de semana como espacio de recreación, sino el arte en la semana en tu proceso de producción. O sea, meter al arte en el trabajo cotidiano, o sea, no dejarlo para el domingo, que es finalmente el lugar que se le da hoy. O sea, el arte es para los museos, para el domingo, para ver a los artistas, o a donde se ponga el arte, ¿no? En fábricas, o qué sé yo, ¿no? O en la calle, o ya ahora, ¿no? Bueno, pero el arte se queda de una forma pasiva, meramente, digamos, como un producto más del domingo, o sea, como ir al cine, o como ver la televisión, o como consumir, qué sé, ¿no? Entonces, el arte nada más es para el fin de semana, es como, no es serio, ¿no? Es como para relajarte tus sentidos, o qué sé yo, ¿no? Pero justamente creo que siendo marxistas nietzschianos, sería meter el arte en el proceso cotidiano de la producción, ¿no? O sea, de tu mismo cuerpo, pues, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Sí, ahí, digamos, sin lugar a dudas, Nietzsche reconoce que tiene un papel muy particular dentro de la vida, la creación misma. Y la relación que establece entre el propio espectador y la obra de arte es una relación muy particular, en tanto que es una relación que puede sí generar formas de liberación, formas, digamos, de poder ver nuevas formas de interactuar, nuevas formas de relación dentro de la propia sociedad, que curiosamente no se la concede a ninguna otra forma, ni la filosofía ni la ciencia, sino el arte mismo. Entonces, ¿cómo recuperar esta idea de arte y cómo obviamente una idea de arte que logre impactar y que no se vuelva de pequeños círculos, de pequeños espacios? Porque de lo contrario, digamos, si la posibilidad de este cambio y de esta modificación sobre nuestro propio momento pasa a través de una idea de arte que transforma y que le genera al propio sujeto una catarsis, una verdadera catarsis, bueno, ¿cómo llevar ese arte a, y aquí viene, digamos, un problema que ha sido bastante discutido, la masificación, porque el arte masificado, al menos parte de las críticas es que se diluye. Entonces, ¿cómo hacer del arte, sin lugar a dudas, digamos, una forma catártica que modifique nuestro propio entorno y que en esta pretensión, digamos, logre llegar a un sinnúmero de personas sin que involucre el diluirla en tanto un arte masificado? Como ligero, ¿no? Como, bueno, un poco la crítica que va a hacer la propia escuela de Frankfurt. Sí. El arte como producción y como producción de un objeto más, de un artículo más. Entonces, esa idea de arte perdería ese elemento catártico. De ahí, digamos, el problema a resolver para el arte, para el artista, en tanto que, repito, ese objeto único logra impactar, pero logra impactar a un número cada vez más amplio y no terminar convirtiéndolo en algo dado, en objeto de decoración, porque en tanto que termina como objeto decorativo, entonces ha perdido su potencia catártica. No, y finalmente agregar que me parece que pasaría por quitarle al arte esta idea de que está separado de la ciencia, de la filosofía, de la cotidianidad, primero, y quitarnos como que la idea de que los artistas son unos cuantos que estudiaron pintura o qué sé yo, sino más bien sería, en el caso que lo estamos planteando, una práctica científica en sentido artístico, pues, o sea, que esté creando nuevos métodos, creando conceptos, creando nuevas formas, leyendo las teorías no en un sentido dado de verdad, sino verle como matices, más allá de lo que el prejuicio científico que nos toca dicte, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque si no, creo que quedamos de, oye, pues el arte, pero yo artista, si yo no sé pintar y entonces tendría que aprender a pintar, pero y si soy un obrero, entonces ¿cómo voy a...? No, o sea, tiene que ver con poderse hacer más ligero,
hasta cierto punto, ¿no? O sea, como soltar esta carga de verdad sobre el sí mismo, ¿no? Poder reinventarse, estar más preocupado por qué es lo que puedo llegar a ser que por lo que soy, cosas así, pues, ¿no? O sea, no meramente en el sentido de volvernos todos unos pintores, pues, ¿no? O sea, porque si no, parecía... Exactamente, digamos, si uno de los elementos, digamos, fundamentales del artista es esta capacidad de creación, llevarla, digamos, al propio sujeto, incluso en la idea del trabajo, en tanto que produce otras cosas y no reproduce cosas. Capacidad productiva y no reproductiva. Capacidad generativa y no de reproducción manual mecánica. El sujeto ahí sí, el trabajo como una de las formas de creación y no, decíamos, como reproducción. Ahí, de nuevo, esta idea de Nietzsche sobre el arte, por eso, digamos, tiene un papel fundamental. Y esta idea de arte, por supuesto, tiene que alejar, tiene que quitar estos elementos ascéticos de culpa, resentimiento, remordimiento, porque sin lugar a dudas estos elementos fueron bastante utilizados en lo que fue, digamos, todo el periodo de la Edad Media. El cuerpo deteriorándose, el cuerpo que persigue la belleza o el amor, o la propia sensibilidad se deteriora, se acaba y se pierde en el error, en lo falso o en la falsa vida, en tanto que la verdadera vida no descansa en el mundo de la sensibilidad y de la materia. Y esa vía de acceso al verdadero mundo, entonces tenía que dejar de lado estos elementos, digamos, de la propia sensibilidad. Que ese es el pasaje en donde creo que una vez más se conecta Nietzsche con Marx, la idea de la mala conciencia o la falsa conciencia, que es algo que estábamos hablando, justamente tiene que ver ahí en un mismo momento. Tener mala conciencia o falsa conciencia es aspirar a ese hombre ideal o a separarte de lo sensible o a separarte de lo material concreto y querer acceder a ese segundo mundo que Marx ahí es muy puntual, dice que fue una creación de las clases dominantes para tenernos entretenidos con llegar a un siguiente nivel o al verdadero nivel, ya sea filosófico, cristiano, puro, pues, ¿no? O sea, como un nivel de pureza o como de conocimiento total o una cosa así, ¿no? Que justamente es lo que se usa para que utilices o no reflexiones tu cotidianidad y creas que hay otro momento que no es cotidiano, ¿no? Este momento de la pureza, pues no es cuando me subo al metro, ¿no? O sea, tiene que ser otro y total que nunca llegó, ¿no? O sea, se le pasó la vida buscándolo, ¿no? Y más bien solo sirve para estarte castigando constantemente y reprochándote a ti mismo y a tu mismo cuerpo el por qué no puedo llegar a ese lugar puro, ¿no? Esta idea de hay un yo, hay un principio de identidad que tengo que ver, que tengo que reconocer, al cual tengo que acceder. Que tengo que conocer, claro. Eso es lo que, obviamente, toda esta idea de mala conciencia, culpa, pecado, resentimiento, una idea de psicología ahí mezclada, es con la que, digamos, se está enfrentando toda esta crítica de la propia genealogía de la moral. Porque entonces, decíamos, tenemos que conducirnos hacia ese punto, hacia ese yo, hacia esa conciencia verdadera o conciencia sana, conciencia buena, que entonces pone de lado o pone, digamos, lleva hacia afuera todos estos otros elementos que también constituyen al propio sujeto. Y Nietzsche aquí nos está diciendo, reconozcamos ese otro elemento también material y sensible de nosotros mismos y hagámoslo partícipe o integrémoslo a, digamos, a todo lo que estamos siendo y a todo lo que podemos llegar a ser. Matemos a Dios, es eso. Bueno, al final del día, por supuesto, está este elemento, digamos, como base del propio discurso, porque la posibilidad de reconocernos pasa por... Y entonces el psicoanálisis buscaría diluir ese segundo nivel fantasmal
y poder integrar o poder ampliar inclusive, y que ese sujeto ahí donde siempre fue castigado, perseguido, sancionado y él mismo censurado, ese tome la palabra y vía su palabra en sentido nietzscheano comience a reinventar, ¿no? En sentido artístico, poético, y justamente cuando dices tu palabra desde ese otro yo enfermo, perseguido, el sujeto comienza a tomar postura en el mundo, pues, ¿no? Entonces, finalmente Freud nos diría el método de cómo diluir este falso yo o esta falsa conciencia, que ahí el giro ya es fundamental. O sea, ya no estamos diciendo cuál es la verdadera conciencia. Lo que estamos diciendo es que creer que hay verdadera conciencia o que creer que hay autoconciencia, eso es la falsa conciencia, pues, ¿no? Entonces, tendríamos que dejar o tendríamos que atravesar esos fantasmas, ¿no? Y poder integrar, ¿no? Esta parte o podernos reconocer ahí en lo más pasional, desbordado, excedido y gozoso de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, digamos, poder reconocer e integrar esa otra parte que vía la educación, vía la religión, se ha segmentado y se ha mantenido esta segmentación, aquello que no debe ser, aquello a lo que no debes aspirar, aquello que no debe de participar en tu toma de decisiones, en tus juicios, en tus afirmaciones. No, esa otra parte que tendrías que eliminar es lo que Nietzsche y el propio Freud dirían, bueno, tenemos que integrar. Es que estamos confundidos, diría Marx, ¿no? Estamos promoviendo lo que no es imposible y la parte real, concreta que te sostiene, que es tu cuerpo, es la que se quiere negar y cómo purificar. Entonces estamos un poco confundidos, ¿no? Ya para Nietzsche, esta crítica a la falsa conciencia, decíamos, involucra abandonar la posibilidad o la idea de que hay una conciencia única, ¿eh? No solo es crítica, decíamos, a esta falsa idea de un yo bueno o de una conciencia buena a la que tendríamos que acceder, sino que la crítica involucra que no hay conciencia como tal, conciencia en el sentido de como un tempus cerrado interno, ¿no? De un principio de identidad que nos constituye, en ese sentido, como principio de identidad que nos constituye y que incluso, hablando de la psicología, habría determinadas formas de acceder a ella, que serían las denominadas las pruebas. La psicometría. La psicometría. Solo puede funcionar en tanto que parte de la premisa de un principio de identidad que descansa en el sujeto y al cual se va a acceder vía la prueba. Entonces, digamos, hasta estas ideas, entonces, la crítica la alcanza y la desmorona. ¿Qué hacer entonces? Y era un poco las preguntas con el propio psicoanálisis. ¿Cuál sería entonces aquí ahora el trabajo de la propia psicología? Si no hay un yo al cual acceder y al que se tenga que reparar, porque tus problemas descansan en ese yo que ha sido patologizado, en fin, y que tenemos que intervenir. Ok, si no está ese principio de identidad, entonces, ¿qué labor le queda? Y ahí era un poco el propio psicoanálisis, e incluso decíamos con el propio Foucault, más que preguntar quién es uno, habría que preguntar hacia dónde podemos conducirnos, qué es lo que puedo hacer o hacia dónde, repito, puedo conducirme, puedo moverme. Es decir, ver posibilidades en ese sentido, más que pretender ver lo que estoy ahorita, o digamos, más que pretender ver lo que soy, es ver hacia dónde puedo conducirme, la idea de posibilidad en el propio sujeto, en tanto que ese principio de identidad, en tanto que sujeto histórico, ese principio de identidad es construcción en movimiento, dialéctico, histórico. Y ahí enfatizar la frase de Jacques Lacan de cuando dice el psicoanálisis no es psicología. Justamente se está refiriendo a este punto. Mientras la psicología apela a la conciencia y al yo, el psicoanálisis apela al olvido de la conciencia y del yo.
Y ya tenemos en un Freud maduro la idea de ello, yo, super yo. No es que esté diciendo que hay tres, o sea, justamente está diciendo que no hay un yo. O sea, justo está rompiendo con la idea de un yo central que coordina y mueve, y es como realmente no. O sea, son varios niveles complejos. Él crea su modelo que pone 3, pero no quiere decir que, o sea, que eso sea. O sea, es una teoría sobre el inconsciente o del cuerpo, pues, o sea, pero no es que sea así verdadero, pues, o sea, es un pasaje teórico, pero rescatando o escuchando al mismo Freud, lo que nos está diciendo es, hay niveles de complejidad en el sujeto. O sea, yo estoy viendo 3, ¿no? Y justamente Freud dice, y ese ello es la parte más fuerte. Y justamente usa el término ello para dar cuenta de qué es eso desconocido, de qué es ese otro en ti todo el tiempo, ¿no? Entonces, justamente ahí Freud ya nos está dando la posibilidad a poder desmontar la psicología del yo o la psicología de la conciencia, ¿no? Incluso siempre recupero esa frase final de la interpretación de los sueños, donde el propio Freud señala que el inconsciente, hace una metáfora y dice, el inconsciente es como el universo y la conciencia apenas un planeta. Y como metáfora tiene varias significaciones. La primera pudiera uno decir, eso implica que entonces no hay posibilidad de conocer al propio sujeto, si es tan vasto como el universo mismo. Claro. Una implicación, diría yo, no la única. Otra implicación que pudiera haber, si el inconsciente es tan vasto como el universo y la conciencia es apenas un planeta, y un planeta puede ser cognoscible, entonces lo mejor que puedo conocer del sujeto son estos planetas, estos destellos, digamos, de conciencia, y no ese universo, y no por lo tanto ese inconsciente. Esa sería, decía, una segunda implicación. Otra posibilidad es entonces quedarnos directamente con aquello a lo que podemos tener un cierto acceso, la idea de planeta, la idea de conciencia y estos destellos, y renunciar a la pretensión de conocer al sujeto. Inconsciente, en tanto que el inconsciente es un universo. Y el universo, dada, digamos, esta idea de lo vasto, entonces implica imposibilidad de conocerlo. Entonces, la afirmación que yo haga sobre ti tiene que ser una afirmación, digamos, que reconoce su propia limitación. En lugar de proponerse como una aseveración categórica, tendría que reconocer, bueno, solo apenas, digamos, alcanzo a verte tal cosa. Lo que no implica que te estoy conociendo. Solo veo tal punto, tal destello, tal idea de conciencia planeta, siguiendo esta analogía. Pero repito, reconozco que hay mucho en ti que no puedo conocer y que en ese sentido no voy a poder conocer. Inconsciente como universo. Entonces, disminuir estas pretensiones de acceso incluso al sujeto mismo. Y un poco lo que también nos está diciendo en estas betas que estás destacando sería también, apréndete a conocer no desde el planeta, sino desde el todo. O sea, porque la pedagogía o la modernidad nos enseñó a conocernos en el sentido planetario y nunca nos enseñó a reconocernos en el sentido desde el afuera para el adentro o en un sentido universal, sino que veías como las cosas que están alrededor como que no son tuyas, como que lo tuyo es tu yo, tu cuerpo, tu conciencia. Entonces, finalmente ahí también Freud está diciendo, sí, aligeremos las pretensiones de que vamos a acceder a un yo verdadero, total, tal, pero también se puede ver que podemos convivir, podemos fluir, podemos vivir desde nuevos parámetros que no sean un planeta. Claro. ¿No? Sí, digamos, ahí, como bien señala Javier, el reconocer que no nos agotamos en la conciencia. Exacto. Siguiendo la metáfora, como planeta, no nos agotamos en la conciencia, sino que también esos otros cuerpos celestes que forman parte del universo, esos otros elementos
entonces también están en uno. Entonces reconocerlos como parte de uno, que era un poco lo que mencionábamos cuando mencionábamos esta idea de lo material, de lo sensible, de lo pasional que en su momento fue perseguido, fue señalado, fue... ¿Qué es, no? Bueno, y que todavía predomina, sin lugar a dudas. Bueno, también esos elementos entonces forman parte de nosotros mismos. Siguiendo, repito, esta metáfora del universo. Esos otros cuerpos celestes que se mueven ahí forman parte del universo. Okay. ¿Qué otros cuerpos celestes en esta idea de nosotros también están participando de lo que estamos siendo? Entonces, estas implicaciones son las que vienen con esta afirmación del propio Freud y que se vinculan, decíamos, con Nietzsche. Entonces, el inconsciente, dice, es como el universo. ¿Okay? Y con ese universo, entonces, ¿qué pretendes hacer? Sí, conocerlo, prefigurar, disfrutarlo, sí, ¿no? Claro, ¿no? Es como un poco más la postura, o sea, para de querer conocerlo y medirlo y clasificarlo todo, o sea, o más bien suelta ya ese fantasma de que algún día clasificando vas a poder hacer conocimiento exacto, y más bien vive el mundo que te tocó, o sea, y ya, y de eso se trató siempre todo, ¿no? Son como que estos gestos ya muy poéticos, ¿no? Nietzscheanos. Concluyo ahí con, digamos, los cuidados que debemos tener de esta idea de ciencia que pretende conocer todo y a la que aparentemente nada se le escapa, o al final del día nada tiene que escaparse. Y lo relaciono con lo que mencionaba Javier al inicio, con la idea de la biopolítica. Todas estas disciplinas, todas estas denominadas las ciencias humanas, parten del principio de acceso a la verdad y en particular del sujeto. Es decir, partirían de la premisa de que el sujeto puede ser conocido. Y en tanto que puede ser conocido, objeto de la naturaleza, y a la naturaleza le anticipamos vía la generación de las leyes de la naturaleza, bueno, esta pretensión estaría también en el fondo de esta idea de ciencias del hombre o ciencias de lo humano, la posibilidad de conocer y en ese sentido anticipar el comportamiento del sujeto, y en este caso del denominado sujeto peligroso o sujeto potencialmente peligroso. Habría la idea entonces de una prueba que accede a un principio de identidad, y en tanto que es principio de identidad puedo establecer incluso una proyección sobre ese sujeto. Entonces, no, digamos, solo en tanto que hay la negación de esta idea de universo que mencionábamos ahorita con Freud, solo en tanto que se niega esta idea de universo y esta idea de lo vasto que somos, solo de la potencia, de la potencia, el propio sujeto, digamos, tiene que clausurarla, y para clausurarla hay que convertir prácticamente en algo sumamente ínfimo lo que es el sujeto, para poder acceder, se supone, a ese propio sujeto. Usted es un bipolar, ¿ya, verdad? Nada más, o sea, todo no alcanza para bipolar. Sí, y entonces, peor, porque Lacan diga, y lo peor es que salen contentos con el diagnóstico, ¿no? Es como, no eres otra cosa. Ya sé que soy, no eres otra cosa, y no puede ser otra cosa. Bien, así, ¿no? Y decíamos, para generar o para pretender acceder a ese principio de identidad, predomina la visión biológico-materialista, por supuesto. Y aquí, digamos, esta idea de ciencia contemporánea, lo genético, ¿no? La definición del sujeto descansa estrictamente en el gen. Entonces, solo es cuestión de tiempo para identificar dentro de la propia cadena genética, pues ese gen, digamos, que genera en ti ese elemento, digamos, de tu yo problemático. Lo vamos ahora a identificar genéticamente, lo intervenimos y asunto resuelto. Allí con lo que estamos viendo de Feuerbach con Marx, en el caso de los genes es clarísimo. O sea,
eso es el gesto de Feuerbach en nuestros científicos contemporáneos. O sea, primero tienen la parte concreta, que es el gen, ¿no? Y tienen la parte abstracta, que sería el yo, ¿no? Entonces, el científico contemporáneo dice, bueno, si lo abstracto es el yo y no hay forma de medirlo, y sí tenía razón Freud porque es tal, entonces bajamos a lo concreto y ahí le buscamos un gen que sí es concreto, entonces solucionado. Y Marx va a decir, no, hay que ver la contradicción abstracta del mismo yo para comprender que no tiene un lugar concreto único, pues. O sea, pero finalmente el punto que voy, que señala Marx en Feuerbach, es la idea de que solo bajando o solo concretizando o solo mundanizando las cosas ya como que se solucionaron, pues. O sea, seguimos con resabios de Dios, nada más que con un discurso, digamos, concreto, claro, pero sigue la lógica divina. Y entonces eso es lo que Marx está criticando, pues, o sea, ¿por qué no, más bien, vemos las contradicciones abstractas de la lógica divina, pues? Porque sigue permeándose hoy en día en manuales, métodos como, sí, como recetarios de cocina, los accesos al yo, biopolítica, etc. Y eso genera lo que mencionaba hace un momento, una idea de ciencia conservadora, porque si entonces el problema del sujeto descansa en ese elemento material al cual se supone puedo acceder, entonces, ¿cuál es el problema, digamos, de la forma de relación social que tenemos? No sería ese el problema, o el problema tampoco pasaría por ahí, porque repito, estaría materializado en ese elemento genético. Entonces, ¿por qué tengo que preguntarme qué problemas, digamos, contemporáneos vía el tipo de explotación que tenemos? No, digamos, esos elementos yo ya no tendría que integrarlos en el proceso de análisis, sino, es un elemento material genético y no te preocupes, solución, intervenimos en ese elemento, no en nuestra sociedad, no en las formas de interacción, no en el tipo de explotación, no, ahí no está el inconveniente. El cáncer. Ahí, el cáncer tú ya lo traías, o sea, no es que la explotación te hizo el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, por eso terminamos desarrollando una idea de ciencia conservadora. No vean el entorno, entren al interior del propio sujeto. Ahí descansa, digamos, el problema. Yo ahí diría más bien una ciencia liberal. El individuo es el que tiene todo el peso y tiene que producir. O sea, no es conservador en el sentido de Dios, y entonces, bueno, pues ya vale. No, liberal en el sentido de es individual la cosa y depende de ti. Tú te tienes que curar, tienes que trabajar para consumir en medicinas que después te curen, ¿no? Eso es lo que... Sí, digamos, conservador en el sentido de no abrir movimiento, no genera, digamos, lo dialéctico o no se abre al propio movimiento, sino se vuelve estática. Aunque entiendo, digamos, en el sentido de que es una idea de ciencia que por supuesto nos viene a partir de finales del 18 en adelante, y en ese sentido se empata con la visión, digamos, liberal de la economía. Claro. Entonces, en ese sentido sí, por supuesto, repito, embona con la idea liberal de la propia economía, pero por conservadora hago referencia, digamos, a una idea de ciencia estática o de ciencia que no incorpora la crítica, digamos, a la sociedad, de cómo participa, repito, el modo de explotación en la generación de los problemas del propio sujeto. Bueno, con esto concluyo y doy la palabra a Javier.